Yeren lugares hermos, tierra de naide. El so orixe y desarrollo tuvo marcado por la lucha entre distintos grupos de ganaderos. Fueron los 7 de les lluches por control de les camperes. Les brañes, habitaes pel verano, solitaries pel invierno, son fruto del nomadismo y la transhumancia. Dividieron a los pueblos y estructuraron la su economía. Fueron y son un elemento imprescindible para entender parte del hábitat rural asturiano. Les brañes son el elemento más característico de los espacios de monte, aunque esta circunstancia no es común en toda Asturias. Si miramos con procuro pa'l mapa la región, atopamos los concellos de la zona centro-occidental, el territorio en el que se manifiesten como un claro exponente del régimen social y económico. Son los concellos comprendidos en una extensa franja allugada entre les cuenques del Navia y del Nalón y que va desde la costa hasta los montes asturleoneses. Y aquí, nestos paraxies, dende los 1000 metros de altura, donde les brañes dan evidencia de los usos ganaderos de la transhumancia, de igual forma que les seles del Valle del Pas en Cantabria, son un acontecimiento histórico de fechu que tiene un origen más o menos lionxiano que se pierde en el tiempo. Provocaron la llegada de formas de vida muy peculiares y hasta grupos sociales distintos y a vegaes enfrentados entre sí, también fueron la causa de la aparición de construcciones singulares, perfilóse en definitiva un concepto nuevo de tenencia del suelo. En cualquier caso, braña y un término que tiene mucho que ver con verano, pues bien siendo en esta estación del año cuando se ocupa y explota. Pero también se conocen como brañes ciertos lugares de residencia hiberniza. Les que hay en Asturias son el resultado de un proceso evolutivo largo que fixo que les existentes sean cientos y de bien diversa tipología. Esta construcción de tipo circular y de pequeñas dimensiones servía para el yugo de pastores. En el llamado corru guarecían también los animales de poco tiempo.
rudimentaria planta constituye una de las señales de la época del principio les Brañes. Allúguense a bastante distancia y altitud respecto al pueblo o pueblos a los que pertenecían. Estamos en el puerto Cerezales, a 1600 metros de altitud. Aquí, donde nace el río Pigüeña, está la Braña Los Cuartos, sabia mezcla de la naturaleza con la mano del home. Un asentamiento sin praos cercaos que se pierden a historia de estos montes. De algunos, como las peñas del Nuncio, testigos mudos de un fenómeno xerminau al través de los siglos. El techo les cabañes ye de palos de madera y la cobertoria de escoba. El fecho de que nun haya payar nin corte torga la posibilidad de explotarles n'otros meses que nun sellan los del estivu. Este tipo brañes yera de xiuru, bien frecuente na alta y baxa edad media. En Somiedu, Teberga, Cangas y Allande existieron munches. En Tagüey, a pesar de los golpes del tiempo, perviven y llega a ver de algunos, como esta, de Brañaviecha, que en Tobías exploten. Si se observan las construcciones, nos fijamos o vemos que son de escasísimas dimensiones y no tienen enil. Pero si uno observa el paisaje, ve que tampoco hay prados cercados. Por consiguiente, no se recogía heno. Al no se recoger heno, no se almacenaba heno. Al no haber heno, no se estabulaba el ganado. Y al no se estabular el ganado, porque no hay nada que les dar, aquí solamente podían estar en los meses en que el tiempo era seguro. Los centros eclesiásticos son los dueños de casi todo el territorio, con heredades esparadíes normalmente, perdellos concellos. Posteriormente, el ascenso y el poder de familias nobles fue desplazando el influjo monástico de algunas zonas de pasto, y este un periodo importante en el que se consolida el trasllau y estacionamiento temporal de los rebaños. Dende el siglo XV el poder monástico debilítase y los pastos de altura de concellos como el de Somiedu pasen a ser dominados por nobles laicos. Los Quiñones y los Miranda son claros ejemplos de este fenómeno. En el caso los Omaña, propietarios del coto de Valcárcel, a más del ganado da parcería, disponían de portalgos o derechos de paso que cobraban a toda persona que pasaba pel camín real. La zona de Cueiro, allugada dientro les sos posesiones, y era en aquel tiempo itinerario obligado entre Asturias y Castilla. Anguaño Valcárcel y una aldea más del concello Somiedu, nel sosiego y tranquilidad de los rincones, guárdense los ecos de un pasado esplendoroso. Seguimos en concello de Somiedu, este paraxe casi idílico entre el Rebezu y el Miru, pasio la vigilancia de Penachana, ye polo escondido y secreto una reserva para el espíritu del home, un lugar a espaldas de la civilización que permite disfrutar del gran espectáculo que la naturaleza a veces concede. Hubo un tiempo en el que los vecinos de Urria poblaron esta braña con tanta intensidad que llegaba a tener tantos moradores en plena temporada como los que había en la propia aldea.
Y es un de los asentamientos más ancestrales de la cornisa cantábrica. Les construcciones de un alzau muy antiguo diferénciense de los cuartos por tener falsa bóveda de piedra, un trazao de primitiva arquitectura que recuerdan en su interior a los pasadizos de les muralles micéniques. Comencé a venir aquí a Sousas, a la Braña Durria, desde la edad de 8 años, todos los años. Veníamos en junio, bajábamos a últimos de agosto con el ganado ya de aquí. Entonces veníamos pues sobre las 8 o las 9 de la noche y a lo mejor ya estaban las estrellas cuando comenzábamos a muñir. Y antes de amanecer, cuando estaba la estrella obrera, pues ya salíamos a ordeñar y bajábamos a amanecer a lo mejor frente al valle.